Hola, buenas noches. Vamos a continuar desarrollando los capítulos número 5 y número 6 del video, bueno, del libro de David Burns que ya habíamos desarrollado previamente. Básicamente cabe la pena destacar que este libro es un poco como de autoayuda con relación a los trastornos depresivos o los síntomas que provocan las depresiones. Y los capítulos que vamos a estar desarrollando ahora serán el capítulo número 5 y el capítulo 6. En el capítulo anterior se estuvo dando una base, unos cimientos con relación a la terapia cognitivo-conductual, que es la metodología psicológica o el enfoque psicológico que utiliza este libro. Y ahora básicamente sí entro un poco más de lleno con relación a algunas de las complicaciones que genera la depresión, como pueden ser la procrastinación. La procrastinación. El capítulo número 5 plantea el siguiente tópico y es cómo superar la tendencia a no hacer nada. Básicamente en el libro lo que se hace es que se plantean 13 mentalidades típicas de una persona con un cuadro patológico depresivo que le provoca la procrastinación. Entre estas mentalidades hay algunas que destacan más que otras y yo personalmente apunté tres en específico. La primera mentalidad que apunté es la sensación de agobio. Básicamente las personas con una depresión suelen procrastinar las cosas porque en lugar de ver los puntos específicos o los pasos específicos a desarrollar, ven la tarea completa. Por ejemplo, hace poco en el libro de Judith Beck, la hija de Aaron Beck, de terapia cognitivo-conductual o TCC, se habla con relación a una técnica que es la exposición gradual, que miro para arriba solo porque estoy pensando, pero aquí lo único que tengo es eso. La exposición gradual, que básicamente es muy útil porque el paciente a veces se agobia cuando se fija en la meta final y suele ser muy útil que se fije en pequeños pasos, que se concentre solo en una pequeña actividad. Por ejemplo, una persona que tiene agorafobia, si le decimos que su objetivo es que se exponga a un público de muchas personas o que haga una fila en un banco, eso le generará mucho agobio. Sin embargo, si con una exposición gradual ponemos que el primer paso sea simplemente saludar a una persona, esto generará menos agobio, pero el individuo sentirá que sigue progresando, que sí está haciendo algo como para progresar. Y por eso es sumamente útil. Bueno, y por eso es muy negativa este tipo de mentalidad, la sensación de agobio, ver todo, ver el marco completo en lugar de fijarse en las pequeñas tareas. Esto genera procrastinación. La otra mentalidad que yo apunté es la etiquetación. Básicamente, las personas con un cuadro patológico depresivo, que no sé por qué digo cuadro patológico depresivo, pero da igual, las personas que tienden a procrastinar bajo la depresión pueden utilizar la distorsión cognitiva de la etiquetación para colocarse a sí mismos la etiqueta de que son haraganes o perezosos y así tener una justificación para no realizar la tarea o la actividad. Esta puede ser una mentalidad contraproducente. Y la otra mentalidad que yo apunté es la mentalidad de perfeccionismo. Aquí, bueno, yo lo vería como una creencia intermedia, la verdad, y es que se tiene la proposición de que como no se conforma con cualquier cosa, termina haciendo nada. Digo que lo veo como una creencia intermedia porque hay muchas personas que a veces suelen decir, yo para hacerlo mal mejor no hago nada. Esto suele tener algunos rasgos negativos porque el hecho de no hacer nada representa un cero, pero el hecho de hacer algo, aunque no sea perfecto, representa algo que no es un cero, representa al menos un uno, y algo es más que nada. Por eso suele ser un poco negativo ese tipo de mentalidad perfeccionista. Y bueno, esas serían las tres mentalidades que yo apunté y considero que son las más básicas para que una persona con depresión o sin depresión pueda tender a procrastinar. Repito, la primera era ver todo, ver toda la tarea, y eso le genera agobio. La segunda era colocarse la etiqueta con la distorsión cognitiva de etiquetación de haragano perezoso. Y la tercera es tener una mentalidad perfeccionista.
esta suele ser contraproducente. En el libro realmente no me andé con mucho meollo en el asunto a la hora de resumirlo y puse las tres mentalidades que me parecieron más básicas y luego adjunté cuáles son las técnicas que sugiere David Burns para trabajar sobre estas. Que las técnicas personalmente sí me parecen peculiares, me parecen interesantes, me parece que se pueden tomar en cuenta y que a primera vista o a priori parecen efectivas, porque en el mismo libro se exponen casos en los cuales esas son utilizadas. La primera técnica es la hoja de antipostergación, la que básicamente se utiliza en cuatro columnas. La primera columna es para colocar la dificultad pronosticada, la segunda columna es para la satisfacción pronosticada, la tercera columna es para la dificultad real y la cuarta columna es para la satisfacción real. Básicamente lo que se busca con esta técnica, la hoja de antipostergación, es poner a prueba nuestras predicciones. Muchas veces podemos tomar como verdaderas todas las ideas que llegan a nuestra mente y esto nos hace desarrollar un patrón de comportamiento. Sin embargo, cuando ponemos en jaque esas mentalidades comprobándolas, podremos entender que no es algo 100% verídico. Por ejemplo, un compañero hace poco me comentó que tenía el pensamiento de que había reprobado en un examen. Si él hubiese aplicado una hoja de antipostergación, que aquí no es que estaba procrastinando, pero si hubiese utilizado esta técnica, que en el libro de Judith Beth tiene otro nombre, no recuerdo muy bien la técnica de Judith Beth del otro libro porque tengo que repasarlas, pero el punto es que suelen ser muy eficaces para trabajar sobre nuestros pensamientos catastróficos, es decir, el hecho de predecir el futuro de manera negativa, porque ponemos a prueba esas predicciones. Lo que enseñaba la técnica de Judith Beck es que se tenía que identificar el pensamiento, las predicciones y las técnicas a utilizar. Es diferente. El punto al que quiero llegar es que si ponemos a prueba nuestras predicciones, para un futuro, esas serán menos fuertes o menos contaminadoras. Porque si un individuo, como les había comentado mi compañera, tenía el pensamiento de que me fue mal en el examen, si él hubiese colocado su predicción de esa creencia de qué tan válido era o de qué tan real creía que era su pronóstico, y luego lo hubiese puesto a prueba cuando recibiera la verdadera nota, se hubiese dado cuenta de que estaba prediciendo el futuro de manera negativa, estaba teniendo pensamientos catastróficos, estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Y esto le generaba remordimiento y preocupación, que lo único que hacían era generarle malestar. Recapitulo. La hoja de antipostergación se conforma de cuatro columnas. La primera columna para colocar el pronóstico, la dificultad pronosticada, es decir, qué tan difícil creemos que va a ser la tarea del 0 al 100. Luego ponemos la satisfacción pronosticada, del 0 al 100, qué tan satisfactorio creemos que será, es decir, como qué tan bien nos sentiremos después de terminar esa tarea. Y luego la otra columna es para colocar la dificultad real y la satisfacción real, ¿ok? Y básicamente se ponen dificultad y satisfacción pronosticada, es decir, cómo se espera que será. Y luego se pone dificultad y satisfacción real. Lo que se hace es poner a prueba nuestros pensamientos, básicamente. Muy útil para la procrastinación, porque cuando procrastinamos pensamos en que va a ser imposible prácticamente realizar esa tarea o actividad que queremos hacer. La siguiente técnica es el rechazo del pero. Básicamente es responder a nuestros pensamientos automáticos, porque muchas veces cuando queremos realizar una actividad, por ejemplo la tarea de, no sé, ponerme a fregar, podemos tener pensamientos automáticos de pero voy a durar mucho tiempo, pero va a ser demasiado aburrido, pero no voy a poder hacerlo todo, etcétera. El punto con esta técnica es que comencemos a responder a estos peros, porque si seguimos esa cadena de pensamientos, a lo único que vamos a llegar es como a vagar en nuestro inconsciente y que nos comience a generar emociones, porque esos pensamientos se van a quedar ocultos y van a comenzar a generarnos emociones, y con un razonamiento emocional, que es una distorsión cognitiva, podremos tomar como reales esas sensaciones. Por ejemplo, comienzo a tener una cadena de pensamientos con relación a que voy a tardar demasiado tiempo fregando y comienzo a sentirme, no sé, perezoso.
con la distorsión cognitiva de razonamiento emocional, voy a pensar, como soy perezoso, soy un perezoso, así que no voy a hacer nada. Como me siento como fatigado, estoy fatigado, así que no voy a hacer nada. Y por eso es súper útil parar la cadena de pensamientos respondiéndole al pero. Un ejemplo que yo plasmé aquí sería, son dos columnas para plasmarlo. La primera columna se pone la columna del pero y en la segunda el rechazo del pero. La primera afirmación podría ser, debería planificar clases, pero no tengo el deseo. La respuesta a ese pero o su rechazo sería, el deseo llegará cuando comiences a realizar la actividad. Y mi pensamiento automático podría responder diciendo, pero tendré que estar 2 horas sentado planificando. Una respuesta podría ser, no es necesario hacerlo todo de golpe o hacerlo todo de corrido. Creo que se da a entender, es bastante simple de comprender. Sin embargo, nunca le he aplicado, pero considero que es muy eficaz. Me gustaría en algún momento ponerme a aplicar esas técnicas para hablar desde la evidencia empírica, por así decirlo. La otra técnica que apunté aquí es la de las ventajas y desventajas. Creo que es muy simple de entender. Se ponen 2 columnas. ¿Cuáles serían las ventajas de hacer esta tarea? ¿Cuáles serían las desventajas de no hacerla y de postergarla? Una vez que lo completemos, veremos qué deberíamos de hacer o qué nos conviene. Eso sí lo recuerdo más frescamente, porque si no me equivoco lo estuve repasando ayer, las técnicas de Judith Beck, que me da pena no recordar el libro ahora, pero creo que es Conceptos básicos de la terapia cognitivo-conductual. El punto es que es el libro de Judith Beck, que se habla sobre la técnica de la técnica del pastel, si no me equivoco, para tomar decisiones, sí. Técnica para tomar elecciones, que son ventajas y desventajas. Lo que se hace es que cuando tenemos 2 opciones, ojo, estoy hablando de otra técnica, esta la puse en pausa, porque creo que se entendió. Estoy hablando de una técnica de otro libro, que es muy similar. El punto es, tenemos 2 opciones, opción A y opción B. Se le pide al paciente que coloque ventajas de realizar la opción A, desventajas de realizar la opción B. O sea, ventajas de realizar la opción A, desventajas de realizar la opción A. Y luego, ventajas de realizar la opción B y desventajas de realizar la opción B. Una vez que coloque todas esas ventajas y desventajas, se le va a pedir que las puntúe del 0 al 100, según qué tan importante consideras que son, o que subraye las que son más importantes. Y ya así será como más fácil ver a cuál opción se inclina el individuo. Con eso es algo similar. La otra técnica que se menciona para evitar la procrastinación es la técnica del TikTok. No sé por qué tiene este nombre, pero no es como TikTok, es con C de casa. TikTok. Bueno, C normal. TIC hace referencia a cogniciones que interfieren con la tarea y TOC hace referencia a cogniciones orientadas a la tarea. Es similar a la técnica anterior del rechazo del pero aquí lo que se hace es que se coloca el pensamiento automático en la primera columna, en la segunda columna se identifica la distorsión cognitiva y se responde. Un ejemplo podría ser, no terminaré de limpiar, la primera columna. La segunda columna se determina cuál es la distorsión cognitiva de no terminaré de limpiar. No sé por qué aquí coloqué sobre generalización, pero bueno, no terminaré de limpiar, sobre generalización. La sobregeneralización es como llegar a conclusiones amplias a partir de premisas neutras. No terminaré de limpiar. Un poco este ejemplo, pero vamos a tomarlo como válido. Yo aquí lo que diría es que suena fuerte, pensamiento catastrófico, pero sí, está prediciendo el futuro de manera negativa. No terminaré de limpiar, ¿por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué lo está prediciendo de esa manera? Podría tomar esa parte. Una sobregeneralización sería como, no llegué a tiempo, así que no terminaré de limpiar. Ahí sí podría ser sobregeneralización. Una respuesta podría ser, limpia solo un poco ahora. Bueno, suena como si no se hablara español, pero hace referencia, solo limpia una parte ahora, no tienes que hacerlo todo. Creo que se entendió. Se pone el pensamiento automático, la distorsión cognitiva y la respuesta. Simple. Bueno, básicamente ese sería el capítulo número 5 del libro de David Burns, Un camino hacia la solución de las depresiones, creo que ese no es el nombre. Sentirse bien, una nueva terapia contra las depresiones. Repito, no tengo el libro en físico, simplemente tengo una libreta de apuntes. Muchas gracias. Thank you very much. Hasta luego. Ni siquiera sé cómo duré 14 minutos explicando algo que no ocupa
mis 2 hojas en la libreta.